de solo se esconde ahí, fantástica. Uno. Espero que todavía no compartí el link. Bueno, ya me banearon los No, moderadores espera. de vuelta. Saludo yo, mientras tú compartes. Vamos. Buenas noches, este es el podcast número 5 de ChatGPT, Nos Papió. Y estamos Hoy aquí con... hoy hablaremos bien de todas las religiones, nos portaremos bien, seremos buenas personas. No Exacto, diremos hoy fuimos a calumnias, no misa. injuriaremos, no diremos blasfemias. No trataremos mal a nadie. Y no Y intentaremos eso, transmitir en 3 plataformas a la vez. ya aprendimos la lección. Así que por favor, Diosito, déjanos transmitir este podcast bien. Entonces Amén. eso, bien. Tenemos a un invitado especial, también tenemos a Homero. Homero, saluda. Se nos durmió Homero. Ay, hola. Y esa fue su... En fin, ya basta de tantas cosas. Hemos estado sufriendo por este momento. Así que vamos. Tanto ¿Cómo, esperamos por este podcast. Sí, va a ser. Sí, te cómo, escucho. cómo pasaron hoy día? ¿Hoy día hicieron algo tal vez por Viernes Santo o tuvieron un día normal y corriente? Yo soy ateo, ya de por sí no sigo estas tradiciones. Yo Pero me bueno, acabo quizás de viste comer algo un en chaufa tu con calle. carne. No, de hecho dormí esta tarde, por eso no te contesté. Pero Aprovechando mi tuviste el día día libre. libre. Pues claro. ¿Gracias a quién? Mm, Gracias a quién. ¿A quién? Pues No lo ateo. sé si fuera, no sé si fuera por mí yo iría a trabajar. Pero bueno, no depende de mí. De hecho estamos trabajando en este momento. Definitivamente sí. Estamos incumpliendo un mandamiento. Estamos pecando. Bien. Hugo, ibas a decir algo. ¿Qué comiste? Verga. Hugo. No, este fue el almuerzo. Me acabo de comer un chaufa con carne. ¿Qué es lo que Un le chafa pasa con al chungo? Quemar en el ¿Qué es lo infierno. que le pasa al chungo? Tiene como 15 segundos de delay. Sí, ¿verdad? Es que me distraigo y me pongo a hacer otra cosa y cuando me hablan me demoro en entrar al disco. ¿Y para qué te pones a ¿Cómo? hacer otra cosa? Estamos aquí transmitiendo en el Porque podcast. tengo tele. Y ahí está Homero. Homero, ¿qué tal? ¿Cómo escribiste la Ilíada y la Odisea? Creo que ese fue otro. Y también Trajeron tenemos a a Humberto Vélez. Humberto. Y también está el otro personaje, ¿cómo se llama? El Steve. ¿Qué tal, Steve? ¿Que viste algo hoy día en Semana Santa? Tal vez en Viernes Santo. No Eh, sé. Aparte de que vinieron a realizar una misa aquí en mi casa, me la pasé recogiendo madera. ¿Dentro de tu Como en casa el fue la Skyrim. misa? No, a un costado de mi casa, pero recogiendo madera seca. Es para quemar porque necesito la ceniza para hacer algo. Qué feo. El Vas a Steve hacer vive algo. en el simulador de Stardew Valley. Literalmente. Definitivamente. En Bien, fin. ¿qué haremos hoy, querido Ginger? Usted. Bien, ya estamos haciendo. Bien. Tal vez ustedes han vivido Semana Santa antes de que fueran ateos. ¿Tú siempre fuiste ateo? Eh, em, a los 5 años dejé de creer en el helado de los dientes, a los 10 años dejé de creer en Santa Claus y a los 15 años dejé de creer en Dios. Así que desde los 15 años por ahí. 15, 14 años. ¿Y a los 20 en qué dejaste de creer? En las mujeres. ¿Y a los 25? En que, en que podía ser feliz con ella.
En fin, pero ¿por qué dejaste de creer? ¿Te diste cuenta o alguien te dijo o te pasó algo malo? Alguien te dijo, alguien una vez me paré, me dijo, Dios no existe. Comenta, comenta. No, es más que nada porque una vez empecé, tipo, cuando empecé a leer la Biblia y te das cuenta de que hay algunas cosas que no coordinan con otras. En eso de que la Biblia cristiana es mucho más pequeña que la Biblia católica. Aparte que los cristianos tienen como ciertas ramificaciones que no están bien. Pero bueno, de hecho me intenté acercar un poco más a la religión el año pasado y tipo, solo terminé encontrándome de que estaba bien por donde estaba antes. Porque como dije antes, el cristianismo tiene algunas ramificaciones lo que van para las iglesias comerciales, que son cosas que no están nada bien. De hecho, justamente una de esas iglesias comerciales me acuerdo que violaba lo que era lo que Jesús especificó, que no se puede comerciar dentro de la casa de Dios, no se puede Tú, comerciar dentro de la Momento, iglesia. momento, momento. es tú, Escucho. Se escucha mal esto. es tú. Pareces una entrevista de televisión del 2002. ¿Ya qué pasó? ¿Dónde me quedé? Ya lo acomodaste. No sé, pero sonabas como radio AM. No, se Como el quedó en que Alas, el año pasado volviste a la misa, ni siquiera a la iglesia. como el Alas. Sí. Ni modo. ¿En dónde me quedé? Que el año pasado volviste a la iglesia. Sí, se está trabando el Twitch. No Todos nuestros importa, internets están es malos. muy tarde. Mientras Bueno, no se caiga el stream. Sigue, sí se entiende. Yo lo estoy escuchando a la transmisión a la vez. ya. Bueno, el año pasado volví a intentar acercarme a la religión y ahí me di cuenta que estaba mejor como estaba antes. Porque hay algunas ramas del cristianismo que hacen cosas que no están bien. Una de ellas, justamente lo que dijo Jesús, que no se podía comerciar dentro de la casa de Dios, cuando corrió a los comerciantes a latigazos, a los mercaderes. Y bien, ese fue el resumen. Ya algún día la contaré completa. Ah, o sea, hay más Pero lore. sí, sí, pero sí, básicamente hice como Lisa antes de volverse a budista, que hizo ahí un paseo por todas las religiones y al final se quedó con el budismo. Solo que yo me quedé conforme con mi ateísmo. Así, Lisa. Hay un capítulo de Los Simpsons que es cuando Lisa se aleja de la religión. Perdón, tengo el micrófono por el dedo. No, no hay problema. Pero bueno, hablando de Lisa, pues quién mejor que nos lo explique que Homero. Homero, siempre fuiste creyente. ¿O eres creyente todavía? Yo voy todos los domingos a misa. A dormir. Pero sigue. Sigue. Oye, ese lo, es, Se quedan callados. ese es Lucín Pardo. ¿Por Hola, qué se Lucín quedan Pardo. callados? Sí, y cobra muy caro. ¿Quién cobra muy caro? Mm, ¿Quién cobra muy caro? El Así Humberto dice. Vélez. Lo dudo Cobra, bastante. cobra por palabra. No, te sale mal, o sea, lo dije yo, te sale mal, te sale a quien yo nombré. Ah, sí, ¿verdad? Sí, ya entendí. No nombres a nadie. No desconfiguras todo. Bien. Dale, Ah, Hugo, ¿siempre fuiste creyente? ¿Eres creyente? ¿Qué pasó? bueno, tomen su taza de café y siéntense porque aquí va todo mi LOL. No. Yo. Bueno, yo, bueno, como la mayoría de peruanos, de latinos, crecí como, digamos, influenciado por el catolicismo, ¿no? De hecho, estoy bautizado en la iglesia católica, pero técnicamente mi familia nunca fue católica. Y en mi colegio, si bien enseñaban catolicismo, también la profesora era testigo de Jehová. Y de hecho, allá donde vivo, bueno, donde vivía, hay mucha gente testigo de Jehová. Entonces era como que tenía
prácticamente esas dos influencias. Y luego, cuando cumplí 11, creo, llegó el mormonismo. Mi mamá siempre estuvo bautizada en esa iglesia. Bueno, me refiero a desde muchos años antes de tan siquiera conocer a mi papá. Desde que se cruzó de nuevo con los misioneros, después me bauticé, me volví alguien que, igual que el Stu, se puso a leer mucho. Y pues en el caso de los mormones tienen como 4 libros más. Y pues si tú contrastas esos libros con lo que dice la Biblia y entre ellos mismos, te das cuenta de que como que algo no cierra. Y empecé a preguntar, dije, pues ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? ¿Y por qué esto es acá? Y me acuerdo que me citaron, el obispo me citó, que el Hola. obispo, que en paz descanse, me citó y me dijo, ¿Lo mataste? sabemos que... No, se lo llevó el COVID. Era buena persona. Una pena terrible. Ya bueno, me citó así a su oficina y me dijo, sabemos que estás viendo páginas antimormones, algo así, me dijo yo, ¿a huevo qué? ¿Cómo lo supo? Y me empezó a hablar y así me sermoneó como de que no busque, digamos, información en fuentes externas a la iglesia. Pero en ese momento, más que nada, la información de la que yo preguntaba y hablaba era información que la propia iglesia había publicado en su aplicación, que ya no está disponible, por cierto, pero hablaba de los evangelios apócrifos, de la historia de la iglesia, o sea, de José Smith y todas las mafufadas que se mandó y las cosas que dijo que nunca pasaron. Y eso era lo que yo preguntaba, no lo que buscaba en internet, ni en Facebook, ni en YouTube, ni nada de eso. Y bueno, ya con el tiempo me alejé, luego una vez me visitaron un señor, básicamente me mandó al infierno, literalmente me mandó al infierno. Y no fui a la iglesia como por 4 años, después regresé simplemente porque tenía amigos ahí. Ajá. Y bueno, técnicamente soy agnóstico. No soy ateo. O sea, te citaron, te fueron a ver, faltaba que te crucifiquen, ¿no? Estás haciendo muy hereje. Y increíble como te dicen que no tengas que investigar en otros lados, sino que ya con lo que tienes ahí te quedes, ¿no? Bueno, igual es que yo sí me quedé con lo que vi ahí. O sea, yo me puse a leer de lo que la propia iglesia había publicado. Yo no buscaba información afuera. Ya no es mi problema si la mayoría de gente de la iglesia no sabía qué pedo con esa información, porque ponían a enseñar a cualquiera. O sea, allá cuando tienes un rol dentro de la iglesia se llama llamamiento. Y bueno, a cualquiera le pueden dar un llamamiento, desde estar encargado de abrir la puerta de la sala en la que se hacen la reunión esta de los domingos, que se llama sacramental, hasta simplemente dirigir los himnos. O sea, cada rol tiene, cada persona tiene un rol y eso sí le llama llamamiento. Entonces, llamaban a cualquiera como maestro y no siempre eran personas como que supieran contestar a todo, digamos, ¿no? Simplemente se centraban en hacer su tema y no como que investigar más allá de eso. Oh. Sí, Bueno, usualmente pasa justamente en una de esas misas a las que fui el año pasado, llegó un punto donde el padre, lo que era el padre, creo que no era padre, sino ministro, pastor, algo así, llegó a un punto de su sermón que dijo, ustedes creen en los psicólogos, pero no tienen que creer en los psicólogos, ustedes con Dios se van a curar, porque tuvimos una compañera que tuvo un demonio de la depresión y con Dios se curó. Y eso fue literalmente, demonio. sí, literalmente estoy diciendo palabra por palabra. Hay un sin Demonio par de de preguntas TDA. si usted, un Es sin como par en de Chainsaw preguntas. Man. ¿Qué? Es como en Chainsaw Man, que hay un demonio de para cada cosa. Demonio del TDA. Demonio de el Demonio TOC. del homosexualismo. Un sin par Ahí de un sin par de preguntas. preguntas si te expulsaron de la comunión. ¿Cuál? ¿A mí? Sí. No, tienes que hacer algo muy grave para que eso suceda. Se llama excomulgar, creo. No me acuerdo si esa era la palabra.
Sí, justamente esa es Dejaban la la de palabra. John Wick. Tal vez, No me excomulgaron porque no había hecho nada grave, o sea, simplemente estaba haciendo preguntas. Y ya, bueno, tal yo vez, solito me silencié, porque ya no me sentía cómodo como estando así, sabiendo que muy probablemente todo lo que hablaban era mentira, porque para empezar, la persona que, digamos, resucitó la religión, o sea, la supuesta iglesia de Jesús, había hecho cosas y dicho cosas que no debió eh, antes de que, digamos, que la iglesia tomara forma. Entonces, así como que me sentí incómodo sabiendo toda esa información y que el resto no la supiera o la quisiera ignorar. Entonces me alejé lentamente y desaparecí por 5 años. Básicamente hubo un Pasa time que skip. quisiste hacer eso es lo sobre... que básicamente pasa con todas las religiones, que la mayoría de religiosos creen en Dios y después no quiere leer, no abre nunca la Biblia. Y critican a los demás, justamente por eso hacen cosas que están en contra de los designios de Dios, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, y se lo van y se lo echan en cara a los demás solo para sentirse superiores. ¿Quién es este que comentó? Sí, fui ese, claramente fui ese. Bueno, Fictional Ok. Stop Viewers Stream, creo ¿Quién que es es esta un bot, persona que comentó? creo que uno es de un nuestros bot. fans siempre fue un bot. En fin, Creo que es el... Hugo, o sea, ¿alguna vez ¿Qué? comulgaron a alguien cuando tú estabas en eso, viste a alguien que excomulgaron? No me enteré de si eso hubiera pasado, pero creo que sí llegué a escuchar una historia de alguien que sí lo comulgaron, pero porque, o sea, tienes que hacer algo muy grave, algo que Sí. manche tu imagen para siempre y la de la iglesia como para que te excomulguen. Por eso, pero ¿qué sería eso? Matar a alguien, ¿no? Ajá, o sea, algo así, de cometer un crimen, por ejemplo. Bueno, igual creo que si tienes dinero, supongo que no te dejan ir. Fictional en fin. City. A ver, Fictional, si eres un bot o no, comenta algo que no sé, que tenga coherencia. En fin, Es, el Steve, ¿sí? es literalmente un bot. Sí, es Y un bot. etiquetó a alguien. ¿Qué será que Y quieren hacer? es tu cuenta la historia y la testigo de Jehová. ¿De dónde viste eso? Está ahí arriba, estamos arriba en el chat. Ah, ¿verdad? Mm, Primero que nada, ¿tú cómo conoces esa historia? Segundo, está un poco fuertecita. Síguele, ¿Cómo síguele, lo síguele. negarían? ¿Qué le hiciste a la testigo de Jehová? Es tú. No, yo no le hice nada, pero, o sea, es una historia de la que a mí me tocó ser, ¿cómo sería el Q-Call? Yo estuve viendo todo. Yo era el modo espectador. No van a dar vaya. ¿Es tú? No, te moriste tú, te moriste tú. ¿Quién se murió? Bueno, Pero ¿qué me ibas a decir? Nada. No, nada, creo que ibas a contar la historia de la testigo de Jehová o no la vas a contar. Está un poco fuertecita. ¿La quieres igual? O sea, depende de ti. ¿Qué dices, Hugo? Es tu podcast. Steve, ¿qué dices? Eres el jefe. ya, ¿qué pasó? Que Yo cuentes la también me historia. perdí. Ah, Que no están aquí. hablaron al mismo tiempo, no les entendí. El Steve ahí viendo el podcast con un gameplay de Subway Surfer de fondo para que no se le escape la atención. Hay que ponerle aquí en una esquinita para que... Bueno, Con ¿qué un, pasó? ¿Qué pasó? con un Peter Griffin explicando. Y el Hugo tapado por el chat. Un clásico. Eh, bueno, por mi parte, con la experiencia religiosa, es un Se caso murió. muy raro, porque Hoy es el día del internet malo.
¿Qué está pasando en Ecuador? Bombardea en Ecuador, por favor. No, tuviste un lapso temporal de en silencio. Dijiste religión y después nada, y después volviste a hablar. Ya bueno, Ella- en sí, mi primer acercamiento a la religión fue cuando tenía que 7, 8 años, pero porque no tenía nada que leer en casa. Y ya el librito que me habían regalado ya lo había releído varias veces, así que me puse a leer la Biblia. Así, de la nada. Pero como era pequeño no le presté tanta atención a ciertas cosas, así que al pasar del tiempo me volví amigo, podría decirse, de una señora testigo de Jehová. Ella me regalaba estos cuadernitos de papel en los que hacen esos dibujos todos bien hechos, que parecen hechos a mano. Y me los regalaba, me lo ponía a leer y todo, pero nunca tenía una fijación a ciertos tipos de religión, sino que simplemente escuchaba y ya. Pero ya estando un poco más grande, ya viendo todo esto de Semana Santa, Viernes Santo y estas cosas, me di cuenta que tenía varias incongruencias. Aparte de que no era nada muy de mi estilo. Y eso que la mayoría de mi familia es creyente. Creo que son católicos. Bueno, de los que van a la iglesia. Eh. Y no, nunca tuve esa fijación por pertenecer a alguna religión propia, pero las personas sí querían que yo perteneciesen a algunas y algunos se comportaban un poco agresivos, que me decían de que si no pertenecía a alguna yo ya estaba condenado o cosas así. Y siempre fui obje- objetivo de que me vieran mal o fueran agresivos o que incluso en el colegio tenían un recorrido y habían cambiado de chofer. Y el chofer se enteró de que no pertenecía a ninguna religión y nomás no me dejó subir, tuve que irme en otro bus. Oh, no. Qué mamada, Pero pero eso es ilegal. sí, pero quien le contó fue Fuiste la señora discriminado. esta de la que yo era amigo. Fuiste Y nomás, excomulgado. supongo, no sé. Por fortuna, como era un recorrido a varios puntos y la ciudad donde vivo es pequeña, hay otro bus que pasa cerca de donde yo vivía, así que me tocaba caminar unas cuantas cuadras, así que me fui en ese otro bus. Eso, Y ya cuando hubo la siguiente sesión de padres, se enteraron de eso y me podía subir normalmente, pero ya la mirada de esta persona era llena de odio, asco. No podría describirla, pero nomás no era aceptado. no, pero o sea, eso es ilegal, no. No importa si crees o no, porque no es tu puto autobús, es el autobús de la empresa, no es que tú puedas decidir quién sube y quién no. Claro, se ¿Tú supone, cuánto pero tenías? imagínate, ¿Cuánto, yo cuánto de que edad tenías? poder, eh, a ver, ha tenido recorrido 7 años. ¡A la 7 años. verga! Por eso se me hizo un montón, era un niño, ni siquiera era su culpa, o sea, ni siquiera Sí, tenía sí. la edad suficiente para decidir qué religión tener. Bien papeado, Ese, quedó. ese es el chiste. Tenía 7 años, pero por fortuna, como también es que básicamente he vivido en modo supervivencia, sabía cómo manejarme, pues sabía cómo llegar a pie y todo eso. Y como las cosas no estaban tan peligrosas en esos tiempos, llegué bien a casa. Sí, eso Pero sí. sí, pensando en retrospectiva, sí fue bastante peligroso. Me pudo haber pasado cualquier cosa que me choquen o algo.
La verdad de que sí, secuestro y bien, te violen. bien ilegal eso. Me imagino al conductor. Maldito no bautizado. No pisarás este autobús. Básicamente. No. Y por el simple hecho de saber de que yo nunca he sido bautizado, también es cierto, hay cierto tipo de rechazo. Pero El ¿cómo? ¿No te próximo bautizaron podcast a los, bautizamos al Steve. no te Ah, bautizaron a los 4 años? no, nunca, ni cuando nací, nada. Nada, no sé Todavía- nada de lo que tenga que ver con bautizo. Por eso, porque hay dos bautismos, dependiendo de si sos católico o si sos cristiano. El de los católicos, que es cuando sos bebés y apenas nacés, que te meten ahí en la tina de agua. Y después Ujú. está el de los cristianos, creo que es a los 4 o 5 años. Pues a En sí, mis los dos están hermanos mal. creo. Bautizar a un bebé o bautizar a un bebé o bautizar a un niño está mal. Tienes que dejarle que aprenda. Pues a mis hermanos le aplicaron la segunda. Pero yo Eh, nunca, nunca toqué agua bendita. Bueno, según lo que Y, en dice, el podcast que viene bautizamos al Steve y le cortamos su prepucio en vivo. y así, lo vamos. incluso Voy consiguiendo la intentaron, motosierra. intentaron que hiciera esta primera comunión, algo así se llama. Sin Sí, estar primera Ahorita bautizado. que comunión. tuve, ¿aló? Sin estar bautizado, Sí. intentaron que hicieras la primera comunión. Por eso Algo no puedes así, hacerlo no, como un bautismo. no estoy muy al tanto del tema, pero en sí que fuera a la iglesia y que aprendiera de eso y que después de un tiempo ahí me bautizaban. No sé cómo se llame. Sí, o sea, bueno, en la iglesia católica primero, o sea, si no te has bautizado y ya estás grandecito, pues te dicen que tienes que hacer la primera comunión y te bautizan después que termines ese curso. O si estás más grande, te dicen que hagan la primera confirmación o segunda, algo así. Y de ahí te bautizan. O si te vas a casar, Supongo. te piden que hagas todo eso y también te bautizan ya de adulto. No es como eh, que dicen que es tarde. Más o menos así se maneja. una de esas era porque eso fue a los 16 años. Y en sí fui que 2 semanas, pero el mismo rechazo siguió. Así que ¿para qué ir? Porque incluso Todavía cuando estaba el conductor. intentaba preguntar algo sobre cómo ponerme al día o aprender más, pues como me leí la Biblia, estoy asociando preguntas y demás cosas, preguntaba y todo y nomás no me ignoraban o me decían que lo único que tengo que preguntar sea temas relacionados a la clase, entre comillas. Y O, nomás no. o sea, prácticamente eran las mismas personas que cuando tenía 7 años. No, estas no las conocía, pero actuaban igual. Sí, tú estás hablando de que te fuiste como a un círculo de oración, a una de esas cosas que hacen en el cristianismo son células. Células. Ha de ser, Hola. porque eh, sí rondan por ahí cerca los que reparten esos libritos. Sí, yo me acuerdo cuando fui la última vez a una de esas. Son una bola de estúpidos. Me hiciste recordar justamente. Dice un simpardo, le Síguele, papi. cerraban la puerta. Ah, Le cerraban la puerta en la cara, dice un simpardo. La puerta del autobús. No, niño, no subirás a mi autobús. Y ahí le pasaba por un charco de agua. sí, por Le eso, cagaba una paloma. por esa parte sí ha sido una experiencia bastante rara, diría yo, bastante extraña. ¿Qué? Irónicamente, mi primer noviazgo fue con una testigo de Jehová. Hola, ¿cómo lees tú? No sé Ah, cómo pasó, pero ajá. no, no, yo no tuve nada que ver en eso. Siguiendo los pasos del maestro. Sí, no. Ahora, ya cuando agarré un poco más de conciencia sobre ese tema, simplemente supongo que es lo mismo que es Hugo, ser agnóstico, porque no me molesta, pero tampoco es que me llame pertenecer a algún círculo, a alguna religión, nada. Pero de vez en cuando sí me llaman
la atención a algunos temas, pero no es que quiera pertenecer. Pero sí respeto a los que lo siguen, por más que ellos no me respeten a mí. Claro, como la mayoría de El gente Steve que no son tiene religiosas. enemigos. El Steve no tiene enemigos. El Steve es su propio enemigo. El Steve con 7 años siendo discriminado por un señor pendejo que como si el Steve tuviera la culpa de no ser bautizado. Qué Realmente. historia más trágica. Me lo imaginé y todo así estaba lloviendo, era todo gris. Con su mochila ahí. Sí, con su mochila. Y lo perseguían perros ahí. Bueno, por donde vivía yo sí había un perro que me perseguía, así que es canon, es canon. Imagínate, justo el Steve se metía en las drogas por eso. Bueno, para haber No, vivido no, algo por así, el suerte Steve no. está bastante bien, la verdad. Ujú. Prácticamente Sí, era sí. Peter en la primera película, ¿no? Así que por eso eres adicto al no por. Ah, no, eso fue porque fui expuesto a ese tema a los 5 años. Ala, cada vez más joven. ¡Ala! ¡Ala, ala! Verga. Es que en sí Como teníamos, primero conociste el porno antes que Dios, increíble. literalmente, es que en sí teníamos un vecino en común con mis hermanos mayores. Y como yo era básicamente ignorado, podía andar por aquí y por allá y nunca notaban mi presencia. Y como en esos tiempos mi vecino tenía que 25 años creo, más o menos, entró con la novia a un cuarto y puso una película, él creyendo que estaba solo, pero como yo estaba de visita donde la mamá de él y la casa era bastante separada, yo me puse a pasear. En lo que me hallo que en este cuarto hay un reflejo de luz y la luz justo daba hacia la pantalla. Y ahí fue cuando fue la primera vez que vi, no literalmente, aunque sin sonido, pero porno, porque veía lo que pasaba. Bueno, ya corta esa historia, tipo, no te pedí una explicación. Qué Hay que turbio, cortar esto. este podcast era de Diosito. Exacto. Ah, bueno, entonces queda para otro podcast. Yo no Bueno, tengo ningún sí. ¿Ya está el chat? ¿Mande? ¿Hay chat? Sí, sí, hay chat. Dice un Sí, sin pero ¿qué pardo. dice, imbécil? Por eso déjame leer. Que es tu cuenta Ya, la perdón, historia del perdón. tío Jehová, dice un sin pardo. Y un sin pardo dice XD, 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 XD. Ya, perdón. Ya, perdón, Bueno, que me fui de tenemos tema. poco público. Te paso el link del Discord y te paso el link del Discord ya que tú eres bien interesado en el tema y te vienes aquí y te subes y la cuentas tú, ¿te parece? Ahí está, un mensajito enviado para nuestro querido podescucha. Em, Una invitación a no, subirse al escenario. lo que dijo el Steve, ahí le concateno ahí y le agrego un toque de mi experiencia personal para que se trate de mí un poco. No, me hizo recordar que yo sí estuve en uno de esos círculos de célula donde hablan de Dios, pero no te responden nada. Tiene un guión prefabricado y si vos le preguntás algo que salga de ese guión, no te responde. Es como un no reaction. Tipo, vos le preguntás, ¿y si Dios es bueno, por qué pasan cosas malas en el mundo? Porque Dios así lo permite. Entonces Dios es malo. No, Dios es bueno. Y tipo, no, pero entonces hay veces que Dios se equivoca. No, Dios no se equivoca. ¿Y por qué pasan esas cosas? Y porque Dios así lo quiso. Entonces Dios es malo. No, Dios es bueno, pero se equivoca. No, Dios nunca se equivoca. Y ese es el problema del Dios omnipotente, del Dios perfecto. Por eso Jesús tenía sus errores cuando era niño. En fin. No vayan a círculos de religión, no vayan a células, no, sálganse de ahí. Sálganse de todo. Sálganse de este podcast también. No escuchen. No nos escuchen, no escuchen a nadie. Solo crean en ustedes mismos y ya. El dios de Espinosa. Y ahí. A ver. ¿Se me escucha? Sí.
Pensé que se había muerto esta cosa. Ya, A ver, síguele. ¿Qué sigue? ¿Qué bueno, sigue? no sé, un poco mi caso, ¿no? Eh, bueno, yo creo que siempre he creído en, o sea, ahora no, pero antes, cuando era pequeño, siempre creí en Dios, íbamos a la misa, todo eso. Incluso aquí hacíamos algo, no sé si en otros países harán, pero íbamos a una iglesia y teníamos que caminar, ¿qué será? De una ciudad a otra, se puede decir, pero aquí era de un pueblo a otro y caminábamos como 6 horas, 8 horas, creo que caminábamos de un lugar a otro para llegar a una iglesia. Entonces así me tocaba a mí ahí de madrugada, 5 de la mañana, puro frío, empezar a caminar todo eso. Para ir a una iglesia a ver a Jesús ahí que estaba crucificado, ¿no? Entonces es un poco raro. Pero bueno, de ahí yo decía, está chévere, bueno. Bueno, en realidad no me He gustaba, vuelto. pero ya. Entonces de ahí fui creciendo y seguía yendo a la iglesia, incluso hice todo. Me bautizaron el primer año a mí. Ah, sí, eso sí, me bautizaron el primer año, o los primeros meses creo que era, porque cuando nací decían que estaba muy delgado, muy enfermo, entonces decían que me iba a morir y que tengo que bautizarme para salvarme. Entonces me bautizaron muy pronto y ahorita estoy aquí por eso. ¿Y si te Bueno, no. salvaste? ¿A qué edad fue eso? ¿A qué edad fue eso de despertarte para ir a la iglesia? A las, a los 8 años creo. Un año más que el Steve. La trama principal del hostel, la subtrama del Steve. Lo peor es que sí, porque creo que los dos tienen la misma edad. Y prácticamente caminábamos. Dos ecuatorianos a puntos de vista. El hostel yendo con sus papás a la iglesia, el Steve yendo caminando a la escuela. Y ya bueno, entonces de ahí ya fui creciendo y claro, como decía, hice todo, hice la comunión, la confirmación, te vuelven a te visten de blanco, tienes que ver una vela. La verdad que no me gustaba, pero sí me interesaba. Y después ya como dicen ustedes, fui viendo un poco las contradicciones. eh, por ejemplo, cuando habían los grupos ahí, te decían sobre ciertos temas, como, no sé, decían que no uses preservativos, estaban prohibidos según ellos, decían, no, eso es del diablo, usar esas cosas. Entonces, muy contradictorio todo. Y, y ya prácticamente fue un poco por la lectura y eso que, como el estudio sabe un poco de eso del que yo antes había subido un video del dios de Spinoza y entonces como que ya que tiene ideas diferentes así de algunos filósofos, entonces ya como que fui viendo eso y me alejé. Incluso recuerdo que una vez leí un libro de un gurú que está muy fumado y decía que, bueno, el libro prácticamente decía Dios no existe y si lo crees eres un pendejo. Y recuerdo que cuando lo terminé de leer me dio una crisis existencial, estaba como que no puede ser. Pero después ya de un tiempo ya me pasó y, y ya lo acepté. Y, y eso bueno, y de ahí como que sí me hice un poco más ateo, más como esos gurús y todo eso, pero ya también me fui saliendo de eso como quien dice. Entonces, como sin paro dice, confirmo yo era Espinosa. Entonces después de eso y ahora también soy agnóstico como el Steve y el Hugo porque ya no sé en qué creer y siempre digo, no, hay que sacar un poquito algo bueno de cada cosa, digo yo. Porque igual a pesar de que no sea católico y muchos son como contradictorios, algunas enseñanzas que mínimas sí me agradan, entonces tomo lo que sea útil y lo que no, pues me alejo o no lo tomo en cuenta. Por el igual que al Steve, respeto también si crees o si no crees. Y eso ya. Qué loco, tres agnósticos y un ateo hablando de Dios. Hay que invitar al DCM Dani. Ya se salió de la iglesia el SM Dani. Ahora ya no es sacerdote. Ahora solo es streamer. Es streamer ahí sí no sé por qué no lo he encontrado más. Pero bueno, sigamos. A ver, O sea, todos aquí estamos mal con la religión.
No, y digo eso, digo religión, no digo Dios mal con Dios, sino con la religión. Con la religión, claro. Ay, Claro, qué porque como pendejada. quien dice, Jesús te puede caer mejor o peor, no sé. Pero hasta tú mismo te das cuenta de que si Jesús volviera, vería que todo sigue igual así como en su tiempo, ¿no? Criticó en vano. Pasa que yo soy ateo, yo no me puedo enojar con Jesús o con Dios porque no existen. Me tengo que enojar con la religión. Por eso yo tengo que hacer la diferencia. No, por eso no digo estamos todos mal con Dios. No, Dios es una figura que usan para representar. No, no es bueno ni malo, es una figura y ya está. Y es Qué como un desastre. símbolo. Es un símbolo. Sí. Y a Jesús más que nada, no sé si existió o no existió, pero yo lo veo como si fuera un personaje más de la historia, quitando obviamente los milagros y la resurrección. Como un buen pensador, digamos. Y eso. Ahora sí, vamos a... Decía el Steve que quería hablar del libro del Enoch y los demás. A ver qué me comenta. El tip de qué trata ese libro. A resumidas cuentas, bueno, aunque ya lo contó mejor el perrito en taza, pero bueno, un señor muy creyente pelea con un ángel para tener un sesión, juicio, conversación, algo así, con Dios. El tema que me interesa es que una vez ya estando en cara a cara con él, bueno, básicamente ascender de forma física al cielo es prácticamente imposible. O necesitas de mucha fe o necesitas de un milagro o alguna acción bastante fuerte o llamativa. El tema es que él es de las pocas, por no decir la única persona que ascendió de forma física, literalmente, a el plano de Dios y estuvo frente a él sin Falso, quedarse ciego. ¿Ah? falso. Elías ascendió mucho antes, de hecho a Elías lo fueron a buscar en un carro de fuego. Bueno, ahí sí, como no estoy tan empapado del tema, nomás me interesa por aforita, pero bueno. Eh, no se encandiló por el fuego del trono, ni por el rostro de Dios, ni este tipo de cosas. Y fue designado a ser un escribano, por así decirlo. Eh, saber todo lo que pasó, todo lo que pasará, lo que sí, lo que no. Básicamente estar por encima incluso de los propios arcángeles, pero simplemente como un escribano. El tema es de que qué tan ferviente tienes que ser para que se te sea se te otorgue ser atendido, ascendido y otorgarte un rango de tal poder, porque incluso estás por encima de las deidades más altas. O sea, sé que, o bueno, puede ser algo fantástico o no, pero es algo que me intriga mucho porque hasta qué límites puede tener la fe humana en ese sentido. Más hablando de la época en la que se supone que se cuenta esta historia, porque se me hace bastante llamativo. Es como que si nuestra fe fuera un canje de algún puesto superior. Como que si Claro, todo funcionase por meritocracia, claro. por más que Lo esta que no es funciona. en, te acoto algo, lo que es en los libros del cristianismo, a Dios no le interesa si eres bueno o malo durante tu vida. A Dios le interesa que tú tengas fe. Por eso, la gente que tiene fe es la que va al cielo, no importa si fuiste bueno o malo. Y después si fuiste malo, Él te da la oportunidad de arrepentirte ahí en... No me acuerdo si es en la entrada donde Purgatorio. está... ¿Cómo? En el purgatorio. No, el purgatorio no existe. Bueno, así dicen acá en el catolicismo. Yo lo que he No, escuchado que enseñaban. el purgatorio es por el tema de este escritor Dante. Se lo Eso, tomaron muy a pecho. Sí, por eso, pero yo eso. digo, lo que a mí me explicaron de aquí cuando iba a la iglesia católica, me decían que había el purgatorio,
donde estabas un tiempo y ya después como que tu alma se purificaba y podías ir al cielo. Así me dijeron. Bueno, en Entonces sí se no toman me muy acuerdo en serio la si... historia de Dante. Sí, sí, seguro. Lo que era por eso estaba el debate de por qué Dios perdonaría a alguien que violaba nenes. Por eso, a Dios no le interesa si vos fuiste bueno o malo durante tu vida, le interesa que tuviste fe o no tuviste fe. Si no tuviste fe, te manda al infierno. Si tuviste fe, te vas al cielo y ahí te arrepientes por lo que hiciste. Por eso le acoto lo que dice Steve de que la fe sería más bien un canje. Y con el cristianismo ya ahí sí importaría lo que eran tus acciones durante la vida. Pero pasa mucho con estas religiones que una vez te vas al infierno te quedas ahí en el descanso eterno para siempre. No hay salida. Es como pantalla en negro y listo, te jodiste. Claro, pues, y eso es lo que más me resuena, porque de todas las religiones que se me han acercado a hablar, siempre existe el castigo, pero nunca la redención. Y poniéndolo a palabras coloquiales, la única redención para ellos son para los que lo siguen fervientemente como ellos lo siguen. Entonces, ¿dónde está el amor para todos? Si se supone que uno tiene que seguir la religión como ellos la siguen. Por eso siempre he tenido ese conflicto, ¿no? Se me hace bastante hipócrita, bastante Eh, chocante. Steve, tú estabas hablando del libro de Job, no de Nob. Es ¡Eh! verdad. Job. Por eso, Enoch es otra cosa. Enoch era el que Es vivía cierto, cerca de ¿verdad? Sodoma y Gomorra, la ciudad esa donde tenían orgías interminables y al final Dios terminó echándole lava encima como Darkseid al cuerpo de linternas verdes. Y si te volteabas te No son convertías el en mismo sal. entonces. Sí, y su mujer se... No son lo mismo. Y su mujer se convirtió en sal justamente por voltear cuando estaban yéndose a la salvación. Sí. Ah, bueno, No, bueno, no son lo mismo. ese mismo. Pero él es el mismo que se rompió las costillas por sostener al ángel. ¿Son el mismo? Job, Por eso pregunto, porque para mí son los mismos. pregúntale a ChatGPT. Sí, buen tema. Sí, eso mismo voy a hacer porque me dejaste con la duda. Yo tengo entendido que son distintos. Justamente, tú estás hablando de Job y Enoch tiene otra historia. Enoch justamente terminó muy mal. Enoch terminó horrible. Sí, porque a Job al Pues, final le perdonan y le devuelven todo. Exacto. Eh, Enoch, si mal no me acuerdo, se refugió en una cueva con sus hijas y ahí terminaron una trama de incesto entre las hijas con él. Y creo que se quedó Pero ese ciego. no fue Lot. ¿Quién fue? Lot, creo que Lot también tuvo incesto con sus hijas. Sí, o sea, el tipo estaba dormido y sus hijas abusaron de él. Por eso, pero no es Enoch. Chale, estamos todos perdidos. Ya estamos hablando de esto. Ya. incluso Ahí, yo, ya que tengo años Sí, fuera de el estos José temas, tiene razón, ese era Lot. Sí. ahí le pregunto al experto. pero que hable como estos argentinos de que hablan como cantando. Ah, se me fue el nombre. Hey GPT, ¿cómo estás? Estamos en un debate aquí con los amigos. Steve estaba hablando, contando la historia de Job, de cómo fue al tribunal con los ángeles, y nos estamos confundiendo. ¿Cuál es la diferencia entre Job, Enoch y Elot? Claro. Job es un personaje bíblico conocido por su paciencia y por el sufrimiento que enfrentó. Su historia está en el libro de Job. Enoc es un patriarca del Génesis que caminó con Dios y fue llevado al cielo sin ver la muerte. Elot no es una figura conocida en la Biblia. Quizás hubo un malentendido con el nombre. Tal vez pensaban en Lot, sobrino de Abraham, conocido por su historia en Sodoma y Gomorra. Espero que eso les dé dudas. Claro, era el mismo. Aquí dice, digamos en la Biblia dice, después de Lot salió de Suar con sus dos hijas, entonces dijo la hija mayor a la menor, nuestro padre está viejo y no ha quedado ni un hombre siquiera en esta región. O sea, Sí, dice Lot. Entonces dice, es ve, lo mismo. embriágalo con Yo vino, conté el libro de Lot. cuéstense con él, es Lot, no es Enot.
Sí, yo conté el Está libro de en Lot. Génesis. Entonces, ¿quién fue llevado en ascensión sin morir? ¿Quién fue? Elías lo fueron a buscar en un carro de fuego. Enoch también fue ascendido. Entonces no estoy mal. No, nadie te está diciendo que estés mal. Solo que yo escuché primero el libro de Enoch. Y yo tengo entendido que Enoch era ese, pero el ChatGPT dice que es Lot y yo no lo voy a discutir a ese. Son personas diferentes. La historia de Enoch ocurre al inicio de la Biblia. Literalmente el Ya ChatGPT me bueno, papeó. a él es que me baso. Y de ser así, si nuestra fe es un, un vale, eh, ¿hasta qué punto seremos o somos o fuimos capaces de hacer cierto tipo de cosas? Si es que este tipo de cosas realmente sucedieron. O qué tan condenados estemos, porque con lo que está pasando ahorita, Sí, sí. difícilmente hayan personas con fe. Yo solo sé que me moriré, me iré al infierno y me los llevaré a todos ustedes conmigo. Hacemos podcast en el infierno. Con el Ahí diablo. entrevistamos al diablo. Y Enoch. Dice un simpardo, no estudiaron el tema. Llegando al infierno, el barquero no me quiere llevar. Me toca cruzar el río nadando. Tenemos las monedas. ¿Cómo se llama? Ya me olvidé. Sí, el de Caronte. ¿Dónde? Ajá. El Stick se olvidó el dinero. Si no tienes dinero, no cruza. El Stick, Bueno, no. como el del bus. Lo que pasa con la Biblia es que tiene demasiados nombres así parecidos. O sea, Job, Enoch, Lot. Job fue probado por Dios. Básicamente Satanás y Dios estaban aburridos y dijeron, güey, qué güey, a que no aguanta que lo tortures. Se aguanta, Sí, güey. sí. A ver. A que sí, a que Y sí. bueno, lo pusieron ahí de prueba al pobrecito Job. Primera Le apuesta. quitaron todo. Y al final no se quebró. Casi se quiebra, pero no se quebró. Bueno, Lot fue, una historia trágica. Enoch sí, efectivamente caminó con Dios. Y Elías también, pero son historias diferentes. Bien. Bien, ¿y de qué era esto? No, y literalmente estamos narrando, creo, los libros apócrifos. Bueno, Job y Lob no son apócrifos, Enoch sí. Pero sí, ¿qué es lo que lo vuelve apócrifo y qué no? Cuando Porque no lo Creo que reconoce la iglesia, claramente entraría eso, en lo mismo. que sea descanonizado, eso lo vuelve apócrifo. sí, no lo reconoce la iglesia como parte Como una real, ova, digamos, ¿no? de la historia. Sí, es una ova. Sí, son Todo ovas, lo- porque fueron textos creados simplemente porque sí, o sea, una persona vino y hizo el texto, entonces la iglesia se dio, bueno, Ujú. como que, digamos que se enteró y simplemente deciden no incluirlos. Sí, aunque igual el problema es que los 4 evangelios tienen demasiadas contradicciones, entonces Justamente porque Claro, faltan partes. y cómo sabe la iglesia que sí y que no, pues, con qué No, autoridad, con qué... la Depende iglesia decide de lo lo que que le les conviene. conviene, pues. Ajá, Eso. es lo sí. que les conviene. Porque yo quería hablar del evangelio de la infancia de Jesús, Tomás. Ok, Tomás creo que ok. es. Y bueno, por lo que estaba viendo, lo que se muestra ahí es demasiado seinen como para pensar que realmente fue Jesús quien hizo todo eso. A ver. Sí, eso, Claro. justamente iba a decir eso. En los textos apócrifos están ahí abrazados el libro de Enoch y los textos porque ahí está el Jesús más seinen, el Lo Jesús que mataba niños silenciaron, cuando era bebé. lo silenciaron. Silenciaron al estudio, se te cortó un poco. ¿Dónde me quedé? Ibas a decir que estaban abrazados, pero ¿quién con quién? Ah, ahí, en el libro, lo que es, en los libros descanonizados, en los libros apócrifos, están el libro de Enoch y los textos abrámicos de la infancia de Jesús,
Que ahí es donde está la versión de Jesús que yo siempre cito. El Jesús que cuando era niño mató a su amigo con una piedra y después lo revivió solo para probar que podía. Estaba leyendo y mató a un niño simplemente porque se chocó con él. Sí, sí. Y luego le dio vida a 2 gorriones de barro. Aquí está, dice, formó 12 gobiones y lo hizo un día sábado de arcilla. Entonces sí, le dio vida a 12 todavía. Cualquiera. Y bueno, y justamente eso es lo que son los libros de la infancia de Jesús, fueron descanonizados para traer lo que es la figura de Jesús, el Hijo perfecto de Dios, que fue la única persona libre de pecado que caminó en la tierra y así como vivió libre de pecado, murió libre de pecado por todos nosotros. Eso. Pero es que es muy real, o sea, un niño sí tiene esas reacciones. Los niños sí tienen esas reacciones cuando son pequeños, no saben gestionar sus emociones y todo lo llevan al extremo. O sea, sí me creo a Jesús matando a un niño simplemente porque se enojó. Pero sí lo ves Claro, esto. y ahora imagínate un niño de esa edad y que esté plenamente consciente de que tiene esos poderes, obviamente se va a poner a experimentar. Sí, era como un Como video la- que estaba viendo y que decía que pues estaba aprendiendo a usar sus poderes así como en Superman cuando en Smallville, ¿no? Iba a decir, eso es como la película esta del Superman malo, que se hace malo desde niño. Básicamente sería lo ¿Cuál mismo. de todos? ¿Cuál de No todos? sé, una producción de Hollywood Ese, donde usa una máscara, algo así. el viste de rojo, sí. No es Superman, pero sí está basado. Breakborn, algo así. Un nombrecito medio raro, pero que se pone como No, una capucha. Ujú. sí, a mí siempre me pareció interesante. Yo preguntaba, de hecho fue una de las cosas que pregunté, ¿por qué la Biblia solamente habla de eso y qué estaba haciendo Jesús todo ese tiempo? Y todo el mundo se encogía de hombres y, no sé, quién sabe. Y yo me puse a leer lo que encontraba de la infancia de Jesús. Stu otra vez va a contar la historia del inválido. Ahí vamos. Otra. Por cierto, ¿ya vieron Hoppers? No tengo el Disney Plus. En fin. También hay que... Ahora la inválida es el meme de la vaca del podcast. No, pero ya les dije, no sé qué les sorprende tanto de esa historia. Y Le quieren seguir Bueno, sacando quién más sabe. leche. Además seguir. va a hablar de un evangelio apócrifo. No creo que son los más sonados, ¿verdad? No, Son los más te faltó el de Adán y Lilith. Claro, pero ese nunca fue No sé. reconocido en primer lugar, ese salió después de Adán y Eva, lo que es de la primera mujer de Adán. Sí, lo he escuchado desde... Tremendo chado Adán teniendo 2 mujeres. No tenía 2 mujeres. Solo una. Sí, tuvo Exacto, lo que una es, y era demasiado despierta y feminista y la silenciaron y trajeron a Eva. lo que es Adán y Lilith salió mucho después de lo que era Adán y Eva, como dijeron antes, fue un Nova. Fue un Nova que contaba el pasado, pero nunca fue reconocido en primer lugar. No Era puede un ser what if. apócrifo si no te canonizaron antes. Era un what if. ¿Y que Lilith era la serpiente? No, la serpiente era el diablo. Vaya. Sí, porque parecía que había escuchado algo así. Don Diablos Porque de escapado, ahí... tú no sabes la que armado te encuidó, yo te digo por sí. Anda a los cajones y se esconden. No, anda a los rincones y se esconden los cajones de la gente que... Y la del testigo de Jehová. Dice que cuenta las de testigo de Jehová. Allá por el 2019 tenía un amigo que estaban en la comunión con ellos. Solo que él no era testigo de Jehová, solo se metía para echarle los perros a la mina. Y en eso que una vez estábamos ahí en una joda de ellos, literalmente una joda sin alcohol, que a mí me invitaron por encima. Y termina la joda, yo le acompaño a mi amigo y me dice algo como, tío Stu, no sabes lo que me pasó. Y yo le pregunto, ¿qué te pasó? Estuve con ella. Ah, ¿y cómo fue? No, me dijo, dame por el culo que le tengo que guardar mi virginidad a mi futuro esposo o me expulsan de la comunión.
Y yo quedé pensando. Vaya. Pero Ostras. qué cosa, Watson, eso lo evalúan, lo llevan con un médico especialista, o qué carajo, como para... Sí, hay algunos que le llevan las pruebas a su líder de clan, secta, como se diga, y él se lleva las pruebas. Eso ¿Qué? contado por mi ex, o sea, en sí, ella iba con la mamá al médico, le hacían las pruebas de que seguía siendo virgen y los resultados se los llevaban al líder de su círculo, como quien dice. el güey mirando ahí todas las fotos de los Jiménez. ¿Carajo? Supongo, Sí. siempre me ¿Y o imaginé sea, qué eso, pero mierda? ella dice que eran nomás lecturas, así que no sé cuál de los dos, pero yo digo que, ajá, también fotos, ¿Cómo que no sé. O lecturas? ¿Cómo lecturas? sea, que digan Ex- sí o no, supongo, no sé, eso me decía ella, pero yo también creí que eran fotos también. ¡Qué asco! Qué perturbador. Ah, Turbio, permiso. demasiado turbio. Sí, 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 muy bien, sí. permiso. Y eso confirmado por varias amistades que tuve también, pero varias. Que sí, No, muy bien, hay permiso. El algunos líder, círculos en los que le hacen pruebas a todas las mujeres. Cada el 3 meses creo que eran. líder teniendo un álbum de todas las fotos de toda la congregación. Qué asco. Sí, El sí, Lucifardo dice que cuentes la del bastante. Telegram.